Es el segundo vuelo de la Fuerza Armada Mexicana que llega a México. Vamos a platicar con Aribel Contreras Suárez. Ella es coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Aribel, te saludo con muchísimo gusto. Platicarte, ya llegaron los connacionales y extranjeros. Ahora, ¿qué sigue por parte de nuestro país? ¿Qué pueden ofrecerle? Te saludo con gusto. Al contrario, Lidia, muy buenos días. Muchas gracias por la gentil invitación para poder platicar pues con todo tu auditorio esta parte de ayuda humanitaria que siempre ha caracterizado a la diplomacia mexicana. Lo vimos el año pasado cuando también recibimos a un grupo de refugiados y refugiadas de Afganistán, y ahora pues qué bueno que se esté dando por un lado el retorno de connacionales, pero también estaremos viendo que México estará haciendo una diplomacia fina para poder pues seguir recibiendo este tipo de vuelos, Lidia. ¿La política exterior de nuestro país ha sido la adecuada? Importante el cuestionamiento y planteamiento que haces, Lidia, porque a lo largo de las décadas no debemos de olvidar que los principios normativos de la política exterior pues están plasmados en la Constitución, ¿no? Es por parte y responsabilidad del Ejecutivo dirigirla, conducirla, y es a través de la Cancillería mexicana donde se tiene que hacer toda la gestión necesaria para que a través de nuestras representaciones en el exterior, pues se pueda aplicar estos principios totalmente apegados al derecho internacional, y por lo tanto, pues hemos visto a lo largo del tiempo que de repente ha habido tropezones, pero afortunadamente yo siempre he dicho que las relaciones entre México y el resto de los países es mucho más fuerte y mucho más sólido que aquellos tropezones que se han dado a lo largo del camino, Lidia. Aribel, ¿qué más podría hacer México? Sabemos que no va a participar en esta, pues que le pedían armamento, por ejemplo, ¿no? Pero ¿en qué más podría ayudar? Ya vimos, llevaron 1.5 toneladas de ayuda humanitaria, habrá más vuelos, ¿qué más podría hacer? Me encanta tu planteamiento, Lidia, porque no debemos de perder de vista que actualmente México ocupa un asiento no permanente dentro del Consejo de Seguridad, y si nuestra Constitución establece que México debe de preservar la paz y la seguridad internacional, que es totalmente alineada con la Carta de las Naciones Unidas, me parece que esos son los foros indicados y apropiados para que México sea muy firme y muy contundente de que se cumpla justamente este objetivo de la ONU de buscar la paz. Eso es en cuestión multilateral, ¿no? En el ámbito interno, pues México tiene que estar preparado, sin duda, para poder hacer frente a los efectos colaterales que ya estamos viviendo por el alza de materias primas, el alza de energéticos, pero también de granos, donde México, aunque me parece importante ver cómo ha sabido mover estas fichas con respecto a no involucrarse, pero sí ser muy firme de esta oposición clara de la invasión a territorio ucraniano, pues al interior tenemos que estar listos para que la economía se vea golpeada lo menos posible, ¿no? Y de ahí que yo he dicho que ahorita estamos viviendo el efecto matrioshka, es decir, una nueva crisis ocasionada y generada por esta situación de sanciones aplicadas a Rusia, pero que tendrá un impacto a nivel global. Y me parece que también México pudiera aportar en el sentido, Lidia, pues de aprovechar algún tipo de mecanismo, algún tipo de foro regional para seguir buscando el diálogo político para que se pueda lograr una despresurización de este conflicto en Ucrania, que aunque afortunadamente no somos parte de este conflicto, sí tenemos una obligación moral al ser miembros de las Naciones Unidas y al ocupar este asiento no permanente, Lidia. Y hay que estar muy al pendiente, ya lo mencionabas, un efecto mariposa. Leí una de tus entrevistas en los últimos días desde que inició este conflicto, que si bien trae repercusiones directas a sus países colindantes, pero también a todo el mundo. Así es, Lidia. Hoy en día tenemos que ver que la economía está totalmente interconectada. Entonces es imposible creer que aunque estas sanciones están enfocadas totalmente a estrangular a Rusia, a aislarla por completo de su comercio exterior para que de hecho su economía se vea sumamente agravada. De hecho, JP Morgan ya estimó que va a tener un impacto, una caída en su PIB
del 7%, mientras que Bloomberg Business dijo que no, que este año la caída de la economía rusa va a ser de un 9%. Sin embargo, en esta hiperconectividad que estamos viviendo, es impensable pretender que no vaya a haber ahora un efecto boomerang, es decir, que no se nos vaya a regresar. Y esto va a suceder, Lidia. Es decir, el impacto de la caída del rublo, pero también este aislamiento que se está generando hacia la economía rusa, lo que está generando es cierre de puertos, las cadenas de suministro se están viendo afectadas ante esta gran dependencia que tiene el mundo en cuanto a lo que es la proveeduría de granos como maíz, como trigo, cebada, pero lo mismo ocurre con algunos componentes de autopartes, por ejemplo, para la industria automotriz de Alemania, y los precios que se elevan en cuestión de metales y energéticos, lo que hace es que entonces a todos los países y a todas las economías le da un coletazo económico en ciertas industrias que dependen justamente de estas materias primas. Entonces, el efecto mariposa, como bien tú destacabas, que es que el impacto tiene un efecto magnificado alrededor del mundo, y entonces Rusia entrará en una nueva crisis. Recordaremos que en 25 años esta ya es su quinta crisis, y por eso es que yo, recordando la crisis que se le apodó el efecto vodka en 1998, pues es que digo, pues ahora estaremos viendo el efecto Matryoshka, porque es al revés. En el 98 las materias primas bajaron los precios internacionales y se colapsó su economía. Ahora, aunque los precios internacionales están al alza, no es precisamente un beneficio para su economía porque está aislada. Entonces, ahorita estaremos viendo que va a haber una repercusión, inclusive The Economist anunció hace 3 días en su publicación que va a haber hay un alto riesgo de una recesión global, y que no debemos de olvidar, Lidia, que todavía no salimos de una pandemia sanitaria, una crisis sanitaria ante una afectación económica. Pues sí es muy viable que haya un colapso económico, que continúen las cadenas de suministro en una terrible disrupción, y por ende estaremos viendo y viviendo una nueva era, no solamente en el ámbito económico, sino también en las relaciones internacionales, y de ahí que he estado sosteniendo desde hace año y medio que estamos viviendo una segunda guerra fría 2.0, Lidia. Aribel, aprovechando que te tenemos aquí con nosotros, preguntarte rápidamente sobre esta respuesta. El jueves pasado el presidente contestaba al Parlamento Europeo sobre la situación que viven los periodistas en nuestro país. Ayer nos enteramos de la muerte de uno más. Estamos hablando de que cada 10 días un periodista es asesinado. ¿La respuesta que manda el gobierno federal fue la adecuada, fue la correcta? Fíjate que es impensable pretender que se tape el sol con un dedo en cuanto a los niveles de violencia que se generan en cualquier parte del mundo, no solamente en México. Y me parece importante que seamos totalmente abiertos y transparentes de lo que está sucediendo al interior, y por ende es muy indispensable que haya una correcta asesoría por parte de Cancillería para que entonces este tipo de redacciones, de respuestas a cartas, nada más y nada menos que un parlamento, en este caso, pues a los eurodiputados, me parece importante que se cuiden mucho las formas, que se cuide el contenido, para que este tipo de tropiezos no se generen y entonces no se tenga que estar dando luego los bomberazos diplomáticos, ¿no? Entonces, sin duda, son desatinadas las palabras y el fondo, pero estoy segura que la relación entre México y la Unión Europea es tan estrecha, tan bien llevada y tan fuerte, que seguramente estaremos muy bien librados, como ha sido ante los casos con España, con Viena, con Panamá, que pues bueno, se deberían de evitar sin duda, pero tengo mucha fe y mucha confianza en que el camino y el rumbo correcto será el que estará direccionándose próximamente en cuanto a este caso en particular. Se vale el escrutinio internacional, sin duda, Lidia,
pero lo más importante es que se continúe con una buena relación, pues con estos actores, ¿no? O sea, no nada más es en particular con los países, sino con todos los órganos y las instituciones que forman parte de la Unión Europea, porque son socios estratégicos para México y nos interesa mucho continuar con estos lazos por cuestión de negocios, por inversión extranjera directa y por la gran tradición de estos lazos tan fuertes a lo largo del tiempo. Aribel, muchísimas gracias por esta plática. Estoy segura vamos a seguir abordando estos temas en los próximos días. Claro que sí, Lidia, un gusto saludarte, un feliz miércoles y aquí seguimos atentos a todos los acontecimientos internacionales. Hasta pronto y un fuerte abrazo.